la mayoría de los adultos o una gran parte de los adultos desean volver a su niñez por lo feliz que fueron. Yo no quiero recordar absolutamente nada de mi niñez, absolutamente. Niñez ni adolescencia, ni digamos esa juventud hasta los 19 años, no, para nada. No tengo ningún buen recuerdo. Y casi todos los malos recuerdos se basan exactamente en esto, en haber sido hija de un siervo ministerial. Mi padre fue siervo ministerial. Era terrible. Mira, yo recuerdo que en esa calle vivíamos dos familias testigos de Jehová y exactamente dos siervos ministeriales. Y yo creo que los niños más maltratados de esa calle éramos en esas dos casas. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo creo que no había una reunión, sobre todo las del domingo, no sé por qué razón, que a mí no me dieran una paliza al llegar a la casa, ¿sabes? Por A o por B. Por A o por B. O sea, o por un chisme de alguna testigo de Jehová. Y de las palizas, pues te estoy hablando de que eran palizas. O sea, palizas de sacar sangre con correas de las piernas, sacar sangre donde cayera el correazo, donde cayera, espalda, brazo, lo que sea. Mi padre se molestaba muchísimo cuando yo le decía, pero me hablan de un Dios de amor que va a llegar y nos va a matar a todos. ¿Dónde está el amor? Me hablan de un padre creador que nos ama demasiado, que somos su maravillosa creación, pero nos va a venir a matar a todos. Entonces, ¿dónde está el amor? O sea, ¿un padre es capaz de matar a un hijo? Cuando hubo una reunión en la casa de uno de esos ancianos, un hijo de ese anciano, o sea, me toqueteó y me besó, y yo tenía 6 años. Ese muchacho tendría como unos 18, 19 años. Eso sucedió en la casa de un anciano en una reunión familiar que había en uno de los cuartos. Él estaba así como que en la oscuridad del cuarto, de la habitación, y me llamó. Y yo entré. Y él me toqueteó y me besó. Y yo de puro miedo y pavor, yo nunca dije eso. Pregúntame de un capítulo de la Biblia que yo no me voy a acordar, porque mi memoria borró todo eso. Mi memoria borró todo eso. O sea, yo detesto ver versículos de la Biblia escritos en algún lado, lo detesto. Porque por obligación yo tenía que leer un capítulo diario y explicarle a él cuando llegara del trabajo qué fue lo que yo entendí de ese capítulo. Yo siempre pensé en la muerte. Siempre de niña y de adolescente pensé en el suicidio. Porque yo me sentía totalmente ahogada. Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Melquisedec. Estamos en esta ocasión con la señora Selena. Selena perteneció a la secta de los Testigos de Jehová, fue publicadora no bautizada, hija de padres Testigos de Jehová, y hoy nos va a contar su historia, su paso en esa secta, en la secta de los Testigos de Jehová. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Me alegra, me alegra. Hasta donde sé, no vives en Venezuela actualmente. No, yo salí de Venezuela hace exactamente 10 años. Ok, tienes mucho tiempo fuera. Me encuentro en Ecuador. Ok, en Ecuador estás. Sí. Ok, bueno, saludo a todos los seguidores de Ecuador. Hay muchos seguidores de Ecuador en este canal, a los de Venezuela, los de México, que son la mayoría, y los de Estados Unidos, que también son mayoría. Acá hay mucho venezolano. Sí, sí, yo lo sé. En toda Latinoamérica, bueno, en casi todas. Sí, estamos regados por el mundo. Ahora en el año 2025, no sé en qué fecha van a ver esta entrevista, pero en el 2025 hay muchos venezolanos en Latinoamérica. Sí. Amiga, por favor, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la religión de los Testigos de Jehová, cómo tú empezaste. Por favor, explícanos. Mira, la verdad es que mis inicios, yo creo que fueron desde que tengo uso de razón, porque yo recuerdo estar en la guardería.
Imagínate, ni siquiera había comenzado la primaria. En la guardería, cuando mi padre fue el primero que comenzó con ese cuento de esa religión, digámoslo así, pero de un tiempo para acá he estado viendo muchos canales. Yo no sabía que ustedes existían. Yo no sabía que había canales que hablaban de esta secta, porque si te pones a ver, en realidad sí son una secta, porque actúan como una secta. Suena como fuerte la palabra, pero sí es así. Ok. Y entonces mis inicios obligados fueron desde, pongamos, creo que los 5 años, recuerdo. La guardería es la única época, como quien dice, feliz de mi infancia que yo recuerdo. Ok. Eh, y te digo feliz porque esa chica que me cuidaba era una mujer espectacular. Pero ya luego que yo salía de la guardería y llegaba a casa ya era un infierno. Yo puedo decir claramente que la mayoría de los adultos o una gran parte de los adultos desean volver a su niñez por lo feliz que fueron. Yo no quiero recordar absolutamente nada de mi niñez, absolutamente. Niñez, ni adolescencia, ni digamos esa juventud hasta los 19 años, no, para nada. No tengo ningún buen recuerdo. Y casi todos los malos recuerdos se basan exactamente en eso, en haber sido hija de un siervo ministerial. Mi padre fue siervo ministerial. Wow, increíble. Claro, me imagino que era muy estricto, pero cuéntanos, Estricto, ¿cómo fueron? estricto al término de la violencia, pero una violencia fatal. Ok, wow. O sea, siendo un siervo de Dios, un representante de la congregación, era violento, siendo que son los que tienen que poner el ejemplo, supuestamente. Tenías que verlo dando un discurso y luego tenías que verlo en la casa para que vieras las dos personalidades. Sí, me imagino, me imagino. Es que la mayoría de los testigos de Jehová son así. Te lo digo porque cuando yo fui testigo de Jehová, yo era así. Yo no era violento, así, porque yo no era, no tuve ningún puesto de responsabilidad, pero yo era una persona en la congregación y en la calle otro. Y Ajá. igual todos los testigos de Jehová que yo conocía, la mayoría eran así. En la congregación una gente y en la Eso calle otra. parece que cuando tocan la puerta del salón del reino en adelante como que cambian la personalidad Exacto. Sí, y, y aparentan, yo creo que no aparentan, o sea, son más cariñosos y de mejor trato con su gente de allá dentro del salón del reino que en su casa con sus hijos y con sus esposas. Parece mentira. claro, porque que en el salón de reino tienen que guardar ciertas apariencias. En el Eso salón es risa va y no, risa viene. no actúan con naturalidad en el salón de reino, ese es el problema. Totalmente, sabes que y la gente cae, cae redondita en la trampa, porque hay personas que son, ahora lo entiendo yo como migrante, hay personas que tal vez están solas en la vida. Entonces, alguien tan amable te toca la puerta, te invita a un salón del reino y te pinta las esperanzas de un nuevo orden y de una tierra sin maldad, sin muerte, con una vida eterna y te lleva en ese sitio y cuando tú llegas a ese sitio, hola, buenas tardes, bienvenido. O sea, tú te sientes, digamos, acobijado, digo yo, si no hubiese sido por obligación, créeme que yo no caigo en eso. O sea, yo porque nací en esa obligación. Mis hermanos y yo nacimos en esa obligación. Pero yo soy la mayor y Ok, digamos que fue lo que la peor parte se llevó. wow. Este, pero cuéntame, ¿cómo tú dices, por qué tú dices que te llevaste la peor parte? ¿Por qué me ¿Qué, llevó la qué sucedió? ¿Qué sucedía contigo que tú ahora consideras que está fuera de lo normal? Porque es normal que los padres corrijan a sus hijos, que algunas veces sean severos, y puede ser si el hijo no tiene buena conducta. Eso Claro, es lo más común, ¿no? Pero claro, hay gente que se va a los extremos, sobre todo cuando son fanáticos religiosos,
y bueno, hacen cosas que son extremistas, que están fuera de lugar. ¿Qué, qué pasaba en tu casa que tú consideras ahora que no estaba bien, sobre todo contigo? Es que fíjate, en mis inicios de niña, ya te estoy hablando de una niña de 5, de 6 años. eh, Mi padre estaba como, digamos, comenzando y con esa cuestión del fanatismo más crudo porque, pues, tratar de ganar privilegios, ¿sabes? Y eso es muy Entonces, importante. había que aparentar ser una familia perfecta. Entonces, fíjate, ya el hecho de un niño andar llevando sol por la calle que predicando es duro. Entonces tú tenías que ir al colegio de lunes a viernes en la mañana, levantarse a las 6 de la mañana, pero sábado y domingo tampoco se podía descansar porque había que pararse temprano, el sábado y el domingo. Fíjate, hasta hoy que tengo ya 45 años, detesto los domingos. Los detesto. Cuando mucha gente desea que lleguen los domingos, yo los odio. Los odio porque los domingos eran... Traumático, ¿Ah? estrés postraumático, como el que va a una guerra. Sí, 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 sí. Literal tengo un estrés postraumático, ¿sabes? Tanto que no los puedo ver ni en pintura. No los puedo ver, te lo juro. O sea, pararte a las 7 de la mañana, ir a la predicación, volver a casa a mediodía, y ya de ahí te quedaban más o menos como 3 o 4 horas para arreglarte para la reunión del domingo, que era de 2 horas, que terminaba siendo 3 horas, porque mientras se llegaba una media hora antes y se salía como una media hora después, entonces ya ahí se te iban 3 horas. Como una niña de 6 años, sentarla 2 horas a escuchar algo que no entiende para nada. Claro. Eso era, o sea, la reunión del domingo, yo recuerdo bien claro que era el discurso y luego el de la revista Atalaya, creo. Vaya. Ujú. Pero esa bendita Atalaya había que arreglarla una semana de anticipación. O sea, las preguntas, las respuestas, estudiarte el tema y toda la cosa. En realidad es una secta que no te deja pensar, que no te deja ver más allá, que no te permite leer otra literatura, buscar respuestas en otro lado, no te lo permite. Porque tú pasas toda la semana, bien sea predicando o estudiando, porque recuerda que son 3 reuniones. Yo recuerdo bien claro, martes, jueves y domingo. Ok, Los ahora, jueves... ¿Ah? después, después del Salón de Reino, que tú me dices que en tu casa la vida familiar era distinta, ¿cómo era la vida de familia por lo general? Terrible, terrible. Era terrible. Mira, yo recuerdo que en esa calle vivíamos 2 familias testigos de Jehová y exactamente 2 siervos ministeriales. Y yo creo que los niños más maltratados de esa calle éramos en esas 2 casas. En esas dos casas. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo creo que no había una reunión, sobre todo las del domingo, no sé por qué razón, que a mí no me dieran una paliza al llegar a la casa, ¿sabes? Por A o por B. Por A o por B. O sea, o por un chisme de alguna testigo de Jehová. Cuando ya fui señorita, porque ellas no estaban de acuerdo de la manera en que yo me vestía, entonces nadie se queda callado. Obviamente llamaban a mi papá y si la falda estaba un poquito más arriba, un dedo más arriba de la rodilla, ya no, no para nada. Porque mis hermanos porque se quedaban dormidos en las reuniones. Yo porque yo soy una persona que yo nunca he podido estar encerrada, ¿sabes? Nunca he podido estar encerrada en un sitio estático, eso a mí me vuelve loca y me doy cuenta ahora
y me doy cuenta de lo mucho que sufrí cuando era pequeña, pues. Y de las palizas, pues te estoy hablando de que eran palizas. O Wow. sea, palizas de sacar sangre con correas de las piernas, sacar sangre donde cayera el correazo, donde cayera, espalda, brazo, lo que sea. O sea que ustedes, en vez de tenerle amor a la congregación, a la religión, le tenían pavor, porque la religión de los testigos de Jehová significaba era violencia, de un modo u otro. Yo le tenía odio. Lo digo sinceramente, le tengo todavía odio. Totalmente, totalmente. O sea, esas personas a mí me dañaron la infancia, la adolescencia y parte de la juventud. Porque te digo parte de la juventud porque retirarse, salir, escapar de allí no es fácil tampoco. Sí, lo No sé. es nada. Amiga, pero tú, durante todo ese tiempo que estuviste en la congregación, ¿tú sí creías en lo que se enseñaba en la congregación o no? No, nunca creí. Nunca creí eso, y a eso se debían mis palizas. Porque fíjate, mi padre se molestaba muchísimo cuando yo le decía, pero me hablan de un Dios de amor que va a llegar y nos va a matar a todos. ¿Dónde está el amor? Me hablan de un padre creador que nos ama demasiado, que somos su maravillosa creación, pero nos va a venir a matar a todos. Entonces, ¿dónde está el amor? O sea, un padre es capaz de matar a un hijo. Y mi papá se ponía violento porque yo le replicaba cada cosa. Fíjate, una cosa que yo siempre le repliqué a mi papá fue que yo le decía, ajá, el Armagedón, pero esas personas que murieron por lo menos, por ponerte un ejemplo, en la tragedia de La Guaira en Venezuela en el año 98, 99. 90, 99, en el año 99, tenía yo un año de casada. Tuvimos una discusión por eso, porque yo le dije, esas personas que murieron en esa noche porque ese cerro se vino abajo y se unió con el mar, esas personas murieron pensando que habían muerto en el Armagedón. ¿Cómo va a saber la gente cuándo es el Armagedón y cuándo no? Cuándo tú mueres en el Armagedón y cuándo no. Y mi papá se molestaba. No, es que ellas van a volver a la vida. Imagínate entonces la cantidad de personas que tienen que volver a la vida para que no murieron en el Armagedón, porque hay muchas personas que han muerto en desastres naturales y que tal vez tenían esas creencias y dijeron nada del Armagedón, o sea, a medianoche se cae un cerro, te deja debajo de ese cerro, tú dices, esto es el Armagedón, porque es una lluvia, porque hay truenos, porque... O sea, yo como niña no podía y todavía no puedo escuchar un trueno, relámpago, algo así. Porque yo de niña, o sea, se escuchaba un relámpago y mi papá decía, es que está muy cerca el fin de este sistema de cosas. Hoy mismo puede llegar el Armagedón. Entonces imagínate un niño dormir con esa inquietud, Te tenían aterrorizada. aterrorizada total. Total. Y fui una mujer aterrorizada, creo que hasta los 26, 27 años que decidí, o sea, me dije, mira, o sea, algún día te vas a morir, tú no eres semilla. O sea, ¿qué más da empezar a vivir con libertad y dejar de estar pensando en esas tonteras? Porque no es posible que no pueda caer un aguacero fuerte porque ya yo estaba pensando en eso, o que temblara la tierra porque ya yo estaba pensando en eso. Una cosa que yo me fijé que tú dijiste hace rato, que tú te casaste siendo testigo de Jehová, con un testigo de Jehová. ¿Cómo fue eso? Porque yo sé que Oye, pues, si no te casaste con un testigo de Jehová puede ser complicado. ¿Cómo fue? oye, escúchame algo. Tú sabes que en esa religión, y más que nosotros siempre asistimos a un solo salón del reino, existían esos muchachos que nos criamos todos juntos.
Sí, esa generación que va creciendo. vale. Entonces, claro, cuando uno va creciendo en ese círculo de los testigos de Jehová, o sea, ya en la adolescencia comienza, digamos, una presión social por medio de ellos de que no te has bautizado, de que el hijo de fulano sí se bautizó y tú todavía no tomas ese paso, o sea que aquel fue precursor o es precursor y tú no has dado la delantera, pero tú eres hija de un siervo ministerial, ya tú deberías de ir haciendo los arreglos. Y empieza esa presión y como lo único que tú conoces en ese círculo es eso, porque en realidad te vuelves una persona vulnerable ante el mundo que ellos dicen que es malo, porque todo es malo afuera, según ellos. Cuando intentas salir de allí de ese mundo, eres totalmente vulnerable, porque no has aprendido a vivir en ese mundo. Entonces, bueno, comenzó esta presión del bautismo. Como decimos en Venezuela, yo me hice la loca hasta donde más pude. Hasta donde más pude, te estoy hablando de que esa presión comenzó más o menos alrededor de los 12 años. 12, 13, 14. Aparte de que tú sabes que en esa época ya se comienza en el liceo, que es otra etapa. Claro, Y también está el cuento de que en el liceo tú como adolescente despiertas un poco más o te pones un poco más rebelde o ves cosas distintas a las que viste en el colegio de primaria. Pero yo tampoco tenía gran libertad porque ellos tenían una cuestión de que ellos te inscribían en donde estuvieran los otros hijos de los testigos de Jehová para que uno le metiera chisme al otro de lo que el otro estaba haciendo. Entonces, tampoco es que éramos muy libres ahí tampoco. Porque también hay algo muy puntual en esa religión. Una amistad verdadera, una amistad leal, tú no puedes conseguir en esa religión. Porque ellos son leales es a lo que les enseñan allí, pero no son leales a la persona como tal. O sea, tú allí adentro no puedes tener un amigo al que tú le puedas comentar algún error que hayas cometido, algo que hayas hecho, no le puedes comentar, porque entonces también lo juzgan a él si él no le dice a los ancianos. claro, porque es cómplice. Ajá. Entonces también te juzgan de cómplice. Entonces no puedes conseguir una amistad verdadera ahí, como quien dice que sea patria o muerte, como dicen en Venezuela. No, no la vas a conseguir allí, porque cualquier cosa que tú le comentes va y se lo pone en boca a los ancianos, pero lo hace por amor. Claro, pero mira, sobre lo que te pregunté, ¿cómo fue el proceso de tú casarte ahí dentro de los testigos de Jehová? Bueno, por eso te digo, yo no me casé dentro de los testigos de Jehová. Yo no me casé dentro de los testigos de Jehová y no me casé enamorada tampoco de mi esposo. Yo me casé, como dicen ellos, con un mundano. No me casé enamorada porque fue como mi salvación. Una vía de escape. Total. Recuerda que en los testigos de Jehová adoctrinan, sobre todo a las hijas hembras, a básicamente no tener herramientas en la vida. O sea, no te inculcan eso de estudiar en la universidad ni nada de eso. Es más, mientras menos estudies, mejor. La hija de un testigo de Jehová tiene que casarse con un testigo de Jehová y solo tiene que atender su hogar y predicar e ir a las reuniones y decirle a todo que sí, porque ella tiene que estar sujetada a la cabeza de familia, que es el hombre. Eso es lo que te enseñan. Claro. Entonces, fíjate, cuando ya pisamos esa época de adolescencia, éramos como 4 que éramos muy unidas, digamos, ahí dentro. Una era hija de un anciano y las otras éramos hijas de ministeriales. Comenzó el tema de que bautizarse y luego casarse, acuérdate, porque ellos también tienen eso de escoger, o sea, escogen a la bautizada, a la precursora, a la más bonita también, a la que tenga mejor parecido físico, porque sí. Entonces ya comenzó ese proceso por ahí como a los 14 años, empieza joven, bastante joven.
Y yo ahí haciéndome la loca, se casó, una de las amiguitas mías se casó a los 16 años, la hija del anciano. La edad mínima, me imagino. Ajá, a los 16 años. Y recuerdo que hubo en ese tiempo una reunión familiar donde estaba ese anciano, el papá de ella, y estaba mi papá y habían varias familias. Y yo recuerdo completamente escucharle al papá de mi amiga decirle a mi papá, no, yo firmé el permiso para casarse de una vez porque el hermano con que se va a casar es un hombre fiel, es muy, ellos tienen una palabra, Espiritual. es muy espiritual y antes de que cometa fornicación, es preferible darle para casar. Bueno, eso pasó como, digamos, algunos 6 meses pasaron y había un testigo de Jehová que había llegado de otra congregación a reunirse allí y me hacía ojitos el tipo, el señor, digamos. Yo tendría como 16 años y él tendría como unos 24 años. Y yo recuerdo una vez, ese señor fue a visitar mi casa y cuando había visitas en la casa, nosotros nos mandaban al cuarto, a las habitaciones. No teníamos derecho a estar con la visita. Y yo recuerdo que ese señor le dijo a mi papá que si le podía dar mi mano, porque yo le gustaba. Ese señor fue solamente a eso, a la casa. Y mi papá le dijo que sí. Pero ustedes eran novios No. y tu papá le dijo que sí. Y le dijo que sí, como si era él el que se iba a casar también. Le dijo que sí. Y yo, bueno, yo me hice la que no escuché nada. Yo escuché desde la sala. Yo dije, Dios mío, pero a mí me están vendiendo como una vaca, señor. Y bueno, en la noche, cuando nos sentamos a cenar, el señor ya se fue, en la noche nos sentamos a cenar y empieza mi papá, tú sabes, con esa conversación algo persuasiva. Oye, tú sabes que fulanito es tremendo hermano, viene de no sé dónde y no sé qué, y mi mamá por otro lado es bien parecido y tú deberías de intentar. Y yo, imagínate, yo les dije, no, a mí no me gusta ese señor. No, pero es que en el camino, en el convivir, las cosas se van amoldando. Tal vez si salen a algunas asambleas a predicar juntos, se van agarrando amor y lo importante es tener una familia espiritual y no salirse de los principios y de los valores. Y yo, o sea, yo dije, pero, o sea, yo tengo que terminar el liceo. Y mi papá dijo, eso no es necesario. Eso no es necesario. Terminar el liceo no es necesario. Lo importante es servirle a Jehová. Mira, que recuerde cómo me zafé de eso, no lo sé. Creo que se lo dije directamente a él y parece que lo entendió. Le dije, no, o sea, mi papá puede decir que sí, pero yo no, yo no, yo no y punto. Porque yo siempre renegué de eso. Yo decía, ¿cómo es posible que la vida sea solamente eso? O sea, llegar cansado a la casa el domingo, el jueves, el martes. O sea, la vida no es solamente eso, decía yo no, y por eso era que me daban las palizas que me daban. La última creo que me la dieron como a los 17 años. Wow. A los 17 años y me echaron de la casa, ¿sabes? ¿Y para dónde fuiste? Me fui a donde una amiga mundana, una amiga mundana que terminó ser mejor que las testigos de Jehová. Pero, o sea, de tu casa te dieron una paliza por no querer casarte con alguien que ellos dijeron y te echaron de la casa siendo menor de edad. No, por no querer casarme empezó como una presión, ¿sabes? En la casa.
como que una presión, o sea, ya tienes 16, no te has bautizado. Pues, por lo menos hay que, bueno, vamos a presionar entonces el matrimonio porque antes del matrimonio hay que bautizarse, entonces no hay de otra. Y ya mis amigas se estaban casando y mis amigos también. Entonces la que estaba quedándose ahí era yo, porque yo decía, no, yo no puedo vivir como un testigo de Jehová, bendito sea Dios, no puedo, no puedo. O sea, si todos son como mi padre, decía yo, no, esto no es vida, no es vida. Wow. Bueno, a los 17 me botan de la casa y me dan una paliza porque yo tenía una tía mundana, pero esa tía es metafísico, estudiaba metafísica o es metafísico todavía porque tengo muchos años que no sé de ella. Y ella me prestó un libro, no recuerdo de quién, pero el libro se llama Pide lo bueno y se te dará. Es una escritora metafísico, ella, Connie Méndez, un libro de Connie Méndez que se llama así, Pide lo bueno y se te dará, si mal no recuerdo, porque te estoy hablando de hace un poco de años. Y yo todas las noches le leía un pedacito al libro y lo metía debajo del colchón. Y volvía, lo sacaba, le leía otro pedacito y lo metía debajo del colchón. Mi tía me dijo, ten cuidado que mi hermano no te vaya a conseguir ese libro, porque ahí sí es verdad que hasta me metes en problemas. Y mi mamá se puso a limpiar y consiguió el libro. Y ni corta ni perezosa se lo dijo a mi papá. Y entonces él me dijo que lamentablemente, o sea, básicamente como que tú no quieres servir para nada, no quieres ser publicadora regular, no quieres ser precursora, no quieres casarte, no quieres bautizarte, me vas a hacer perder los privilegios, me vas a hacer perder los privilegios, te tienes que ir de la casa porque yo, primero Jehová y después todo lo demás. Si yo tengo que dejar de ver a mis hijos por Jehová, yo lo hago. Entonces yo te agradezco, me dijo, que recojas tus cosas y te largues. Así, recoges tus cosas y te largues porque en mi casa yo no quiero demonios. Eso te dijo tu padre. Eso me dijo mi padre. Mi papá tiene una forma muy despectiva, ¿sabes? Muy despectiva de hablar cuando nos pegaba y cuando nos insultaba. O sea, nosotros crecimos con un no sirves para nada, eres una inútil, o sea, no sé qué es lo que va a pasar contigo porque no quieres servir para nada. Por tu culpa voy a perder los privilegios. Yo prefiero 1000 veces que tú estés fuera de mi techo antes de yo perder los privilegios por ti. Wow. Prefiere la congregación que a su familia. Totalmente, totalmente. Fíjate que nosotros cuando mucho hablaremos una o 2 veces al año, cuando mucho. Y eso es de porque ahorita tengo como alrededor de unos 8 meses que no sé absolutamente nada de él, creo que hasta más, porque la última vez, estando, imagínate, yo ya 10 años en este país sin ir para allá, para Venezuela, porque no, o sea, Venezuela me trae muy buenos recuerdos. Yo soy una ecuatoriana ya, yo no extraño a Venezuela y no la extraño por ese tema también. Wow. Y me llamó así como que, oye, ¿cuándo te vienes de Ecuador? Yo creo que ya está bueno que estés por allá. Yo le digo, o sea, yo no le vine a invertir 10 años a este país así, por así, le dije, para decir que ya está bueno y que ya me voy. Me dice, es que mira, ¿sabes algo? Yo le digo, dígame, es que ya el fin del mundo está muy cerca. Y tú tienes que estar por aquí, comenzar a reunirte. Y parece que no le gustó nada mi respuesta, pues porque yo le dije, bueno, eso lo estoy escuchando desde que tengo 6 años, le dije. Eso lo estoy escuchando desde que tengo 6 años y que el fin del mundo está muy cerca. Y de Mira, verdad, avísame. cuando ¿Ah? te fuiste,
donde tu tía, entonces, ¿cómo fue después para casarte? Que todavía no entiendo. Ah, bueno, cuando me fui, no, me votaron por el libro que mi tía me prestó. Claro, Me echaron de la casa. Una amiga me dio cobijo en su casa, o sea, ni siquiera ella, porque ella tenía la misma edad que yo, me la dieron sus padres. claro, Tuve que comenzar a trabajar, obviamente, ayudar en la casa, porque no era mi casa. Estuve un tiempo con ella y, como, digamos, bajo el régimen de una familia como tal. Y luego, eh, cuando pude, me fui a vivir sola, alquilé una habitación en Valencia, vivíamos en Valencia, Estado Carabobo, alquilé una habitación y comencé a trabajar. Duré, creo que hasta los 18 y medio sin ir a la casa. En esos 2 años creo que me tropecé 2 veces con mi padre en la calle, eh, y como si viese cualquier extraño, o sea, no me saludaban, no me hablaban, nada. Me miraba espantoso, o sea, porque yo era la mundana. Sí, él tuvo 2 años sin hablarme, por más que me tropezara en la calle. Volví a casa porque mi madre tuvo un accidente y no les quedaba de otra, porque yo era la mayor, de que cuidara yo a mi mamá. Fue un accidente bastante fuerte, está viva de broma, y duró como un año en recuperación, y por supuesto pues no quedaba de otra, ahí sí había que apartar la religión porque pues necesitaban una sirvienta. Entonces me dejaron entrar de nuevo a casa. Y te puedo decir que eso fue una tortura total. O sea, yo cocinaba y si yo cocinaba, mi papá botaba la comida. Si yo le lavaba la ropa, él agarraba la ropa del tendedero y la volvía a ponerle en la ropa sucia. O sea, era como que una contaminación. O sea, lo que yo tocara era contaminado en esa casa. Y un año estuve en esa casa, o sea, viviendo en la misma casa sin dirigirme la palabra. Absolutamente. Era terrible estar allí. wow, Y recibiendo testigos de Jehová todos los días porque se habían enterado por él que yo estaba en casa, entonces todos los días ese fastidio de que mira, tú sabes que Jehová te espera con los brazos abiertos, que estamos a la orden, que porque no vas hoy a la reunión y nos visitas, y tú sabes, esa técnica que ellos usan para arrastrar a las personas. wow. Y entonces, cómo lograste salir de la casa? Bueno, ahí fue donde no, ese muchacho ya yo lo conocía, era de esa calle, pero se había ido hacía un tiempo y tenía yo rato que no lo veía, pero de pequeño él siempre estuvo enamorado de mí, pero no me permitía ni siquiera hablar con él porque era mundano. Entonces él volvió y ya pues ya yo tenía 19 años y nos empezamos a hacer novios. Mi mamá se fue mejorando y yo de vez en cuando me escapaba para verme con él. Y entonces, como a los 6 meses me casé, enseguida, apenas me dijo, o sea, ¿te quieres casar conmigo? Yo sí, cualquier cosa para salir de esa casa está bien. La desesperación. Y me casé. La desesperación, ¿oíste? Y era lo que yo decía cuando me estaban obligando a ser novia de aquel testigo de Jehová, porque ahí tú no tienes derecho a cambiar de novio. Si no tienes que dar explicaciones de por qué cambiaste de novio. Y no son explicaciones así de que, mira, no lo quiero, no me gustó. No, eso es una reunión de ancianos y cada anciano por su lado haciendo preguntas. Wow. Bueno, en mi congregación sí se cambiaban los hombres de novia y las mujeres de novio. Allá no había mucho, no eran tan estrictos con eso. Pero es que, ¿hace cuántos años fuiste tú No, testigo es de que Jehová?
eso depende de cada congregación y de los fanáticos que sean los ancianos. En un principio, cuando yo llegué, eso fue como en el año 97, 98, habían unos ancianos muy estrictos, muy fanáticos. Después los que fueron llegando eran más permisivos, porque muchas veces esas cosas que pasan en la congregación ni siquiera es el cuerpo gobernante que las enseña, son los ancianos que se las inventan. O sea, la congregación funciona, depende del nivel de fanatismo del anciano. Si es un anciano así tirado al abandono, la congregación va como, tú sabes, igual. Si es un anciano demasiado estricto, demasiado fanático, así mismo va la congregación. Eso depende como sea Oye, el anciano. pero es que tú me estás hablando de los años 90. Sí, casi el 2000, Eso, tú me 90. estás hablando, ellos últimamente yo los veo, claro, es que yo últimamente a ellos los veo muy, muy modernos. Usan TikTok, ya no casi no predican, ya solo se paran en una esquina. O sea, ya ser testigo de Jehová ahora no es lo mismo que ser testigo en los años 80. No, imposible, y en los 90 Y tampoco. yo te estoy hablando más o menos del 85, 86 que comenzó mi tortura. Claro. Sí, sí, antes, En ese tiempo era por lo menos lo de la barba, lo de la vestimenta, eran muy estrictos con eso. terrible, o sea, las faldas eran por los No, y con todo y tobillos. eso, igual te digo, con todo y que antes eran más estrictos, también muchas veces dependía de cómo eran los ancianos, cómo era el anciano presidente y así. Sí, y es que fíjate, bueno, para que tú veas, ahí habían, en esa congregación, recuerdo que había uno altísimo que era el chismoso. Chismoso, Dios mío, hasta la pared del frente. Ese tipo, yo no sé en qué trabajaba, pero él te montaba unas persecuciones terribles. O sea, él te perseguía, te esperaba fuera del colegio, fuera del liceo. Y fíjate algo muy, muy particular. Yo tenía como unos 6 años cuando hubo una reunión en la casa de uno de esos ancianos. Y la casa era grande, pues habíamos bastantes niños y estaban todas las familias ahí reunidas, porque ahí se hacían las reuniones que sí, de ellos, unas reuniones como para distraerse entre ellos, no eran reuniones de la religión como tal. Y mira, o sea, yo ahora lo tomo en cuenta, tal vez en aquel momento no, porque no se había basado tanto en ese tema como ahora, o no se cuidan tanto los derechos de los niños como ahora. Un hijo de ese anciano, o sea, me toqueteó y me besó, y yo tenía 6 años. Ese muchacho tendría como unos 18, 19 años. Increíble. Eso sucedió en la casa de un anciano, en una reunión familiar que había en uno de los cuartos. Él estaba así como que en la oscuridad del cuarto, de la habitación, y me llamó. Y yo entré. Y él me toqueteó y me besó. Y yo de puro miedo y pavor, yo nunca dije eso. De hecho, nunca lo había dicho. Fíjate, se me vino ese recuerdo. Porque ahora es que yo vengo a caer en cuenta de que, o sea, eso es tomado como abuso. En aquel tiempo, pues tal vez no era tan delicado, y siendo hijo de un anciano, menos delicado aún, porque tú sabes cómo se manejan esos temas allá. Wow. Y tú no llegaste a contarle eso a nadie, porque eso prácticamente, A nadie. Es la primera vez en mi vida que lo estoy tocando. wow, porque eso prácticamente es un Yo abuso infantil. Eso fue un abuso infantil, ¿sabes? Wow. Fue un abuso infantil. Y bueno, ese muchacho murió, ese muchacho con los años lo mataron. Lo mataron cuando yo tenía como unos 18 años, lo mataron a él porque se fue como que a malos pasos. Imagínate. El padre él tuvo que entregar los privilegios, él ya no fue anciano más porque los hijos se le salieron todos del carril. Y no Se fueron al extremo porque es que eso es otra cosa, ¿sabes? Ellos dicen que el mundo es malo, pero el mundo es malo dependiendo de tu comportamiento. Claro.
porque, pues, o sea, si tú no haces las cosas bien, obviamente el mundo va a ser malo. Tienes más posibilidades de que te pasen cosas malas, obviamente, si andas por malos caminos. Claro, obviamente. Si tú andas por otro camino que no es el correcto y no necesariamente tienes que pertenecer a ninguna religión para ser una persona tranquila. Bueno, fíjate, entonces yo me casé con ese muchacho, pero ¿de qué manera me casé? Le dije a mi papá que ya había estado con él y eso fue para que me dejara casar. Para que me dejara casar tuve que decirle eso. Le mentiste. Claro, porque tú sabes que mi papá siempre nos inculcaba y eso fue algo que me talló mucho la mente, ¿sabes? Y me lo talló de muy mala manera porque eso como mujer me bajó muchísimo la autoestima. Aparte de que me casé con un narcisista, mi papá decía que una mujer después que perdía la virginidad no valía nada. Wow. Entonces, él citaba mucho un capítulo de la Biblia que decía que una mujer, o sea, que no era virgen o que tenía un comportamiento que no estaba sujeta a su esposo, era como lo mismo que tirarle perlas a los cerdos. Algo así decía él, pero no sé en qué parte de la Biblia es como tirarle perlas a los cerdos o adornar los cerdos con joyas preciosas. Una cosa así era, porque fíjate, hay algo y hasta el día de hoy yo lo conservo. A mí me hicieron leer la Biblia desde los 6 años por obligación. Todos los días yo tenía que leer un capítulo. Pregúntame de un capítulo de la Biblia que yo no me voy a acordar, porque mi memoria borró todo eso. Mi memoria borró todo eso. O sea, yo detesto ver versículos de la Biblia escritos en algún lado, lo detesto, porque por obligación yo tenía que leer un capítulo diario y explicarle a él cuando llegara del trabajo qué fue lo que yo entendí de ese capítulo. Wow. Claro, me imagino. Si algo que te están obligando no es algo que tú hacías por voluntad propia, porque te gustaba, es normal Claro. que no te guste. Muy pocas cosas me quedaron de la Biblia, pero te estoy diciendo que bastantes pocas porque una me marcó muchísimo y tampoco recuerdo el versículo ni nada, pero sí recuerdo las palabras de ese anciano, porque a los 12 años yo recuerdo que mi tía me dijo, hija, pero si tú no quieres ir más para allá, porque tú no hablas con tu papá, él seguro te va a entender. Y salí yo y le dije a mi papá que yo ya no quería ir a esas reuniones, porque yo iba a esas reuniones era a llorar. Yo lloraba en todas las benditas reuniones, yo lloraba. Yo tenía una depresión terrible, una depresión que yo no le conseguía vuelta a la vida. Es más, yo te puedo decir algo. Yo siempre pensé en la muerte. Siempre de niña y de adolescente pensé en el suicidio, porque yo me sentía totalmente ahogada. Yo recuerdo que le hice caso a mi tía en aquel entonces y le dije a mi papá, le dije en el patio de casa, le dije que yo ya no quería ir para allá. Entonces, yo recuerdo que yo dije, bueno, me salvé de una paliza porque ese día él no me pegó. Ese día él no me pegó. Me dijo, bueno, vamos a hablar con los ancianos a ver qué dicen de esto. Y yo recuerdo haber recibido en la casa de esos dos ancianos, el que te digo chismoso, y el otro de que tenía los hijos que se le fueron todos por el barranco, digamos. Y ese anciano abrió la Biblia en un capítulo, perdón, creo que de Proverbios, que decía, fue tan tajante él abrió la Biblia y le dijo a mi papá, veamos lo que dice aquí en Proverbios, no sé qué cosa, creo que fue Proverbios sin temor a equivocarme. Cuando la tontedad está atada al corazón del muchacho, la vara de la disciplina, no sé, algo así Tienen dice que usar la vara de... o la Sí, vara sí. de, De ahí es que se basan, que tienen que utilizar la vara ¿sí? de la disciplina, claro.
Ajá. Entonces, básicamente, él le dijo a mi papá que yo era una tonta porque yo no quería seguir yendo a las reuniones y que pues nada, tenía que darme vara, la vara de la disciplina. Y yo recuerdo que ese día se fueron los ancianos con su cara muy lavada, después que básicamente lo mandaron a darme una paliza, y me dieron aquella soberana paliza, pero una soberana. Te estoy hablando, o sea, de que los castigos conmigo eran duros, duros. O sea, era que mi papá se afincaba, a veces contaba los correazos, los contaba, ¿cierto? Dependiendo del crimen, te tocaban 10 o te tocaban 15 y hasta te tocaban 20 Era correazos. como la sentencia. Tal cual, era sentencia. Y así nos sentenciábamos nosotros cuando estábamos en el salón, ¿oíste? Si te vuelves, ya llevas 2 correazos ganados, si te vuelves a mover, si te vuelves a ir para el baño, si te vuelves a parar de aquí, si te quedas dormido, te aumento a 4, y te aumento a 6 y te aumento a 10. Y yo recuerdo escuchar a los hermanos decir, no, tiene que cumplirlo, hermano, tiene que cumplir el castigo porque si no, no avanzan. Los hijos no avanzan si uno no les cumple la palabra. Wow. No, pero de verdad que es una tortura para los niños. Eh, yo pienso que tal vez la mayoría, no todos, no me atrevería a decir que todos, pero tal vez el 90% de las personas que nacen siendo testigos de Jehová llevan doble vida porque no terminan de creer en eso. Porque no es lo mismo alguien que lo convencen dándole estudio bíblico, que alguien decide por sí mismo entrar en una religión, a alguien que lo obliguen. No es lo mismo. Más o menos como entraste tú entraste ya mayor, o sea, con todo, porque tú quisiste, porque te provocó que a que desde niño lo único que veas es eso, ¿sabes? Entonces, fíjate, yo recuerdo, y fíjate que recordé hasta muchos años después las palabras que mi papá me dijo cuando me botó de la casa, que me dijo que yo en mi casa no quiero demonios porque, porque esta es mi casa y en mi casa se adora a Jehová, a más nada. Entonces, yo, bueno, como te digo, me casé. Con el tiempo compré casa, no fue un matrimonio muy bendito que digamos. Compré casa y serían como 10 años pasaron después de eso que compré casa y él fue a visitarme a mi casa y me consiguió un San Miguel Arcángel. Esa semana se acabó la tranquilidad en mi casa, o sea, porque andaba con la Biblia persiguiéndome por toda la casa. Entonces, mi hijo mayor tendría mi hijo mayor como 8 años. Y a mi hijo lo habían invitado a una reunión de una religión que llaman Gnosis. No sé. Habían pasado unas personas, así como pasan los testigos de Jehová, y lo habían invitado a él. Mi hijo tenía como 8 años, 7. Y él me dijo, mamá, yo quiero ir. Eso fue uno de los primeros que tuvimos, de los primeros problemas. Yo le dije, sí, anda, hijo, no hay problema. Yo te Cuando tú llevo. te casaste, ya tú no vivías con tus padres, obviamente, pero tú no seguías yendo al Salón de Reino. Tú automáticamente dejaste de ser testigo de Jehová. Totalmente, totalmente. Yo, de hecho, no viví en Valencia, o sea, me fui, compré casa más cerca de Caracas. Me ¿Y qué fui. pasó con tu hijo que quiso ir a la reunión de la Gnosis? Bueno, él me dijo, mamá, ¿me da permiso para ir? Y yo, sí, papi, anda. Pero él no se dio cuenta cuando yo le di permiso a mi hijo. Y vinieron a buscar a mi hijo y se fue, como a las 6 de la tarde. Y entonces él me dice, oye, ¿y cómo es eso? ¿Para dónde va el niño? Yo le digo, no, para una reunión de una religión que llaman Noxi. Dios mío, parecía que le había mentado la madre, creo.
eso me dijo hasta del mal que me iba a morir, que cómo era posible que yo estaba dejando que mis hijos adoraran a los demonios, que si yo había sido criada en la religión verdadera, cómo era posible que yo estaba dejando que mis hijos se fueran por el camino de la falsedad. Yo le dije, mira, te voy a decir algo y no lo tomes a mal. Le dije, mis hijos van a hacer lo que ellos quieran ser. En ese tiempo solo tenía el grande, no tenía el pequeño, el niño pequeño. Le dije, mi hijo va a hacer lo que él quiera hacer. Mi hijo va a conseguir a Dios donde él crea que él está. Lo va a conseguir, si lo va a conseguir en la santería, en la palería, en la brujería, en el evangelio, donde él lo quiera conseguir. Porque yo estoy creando un ser libre que tiene derecho a leer literaturas diferentes y a tener diferentes puntos de vista. No se puede ser libre cuando a ti no te dejan leer ni ver otras opciones. Ni se puede tener tampoco la verdad en la mano cuando es solo eso lo que a ti te dejan ver. Te dije que fue lo que sucedió conmigo. Mi hijo va a conseguir a Dios donde él crea que esté. Mis hijos van a ser libres. Y se puso bravísimo. Eso fueron como 2 días en mi propio casa que no me hablaba. Que no me hablaba. Luego no había visto él un San Miguel Arcángel que yo tenía en la casa. Y yo en todos lados tengo un San Miguel Arcángel. Aquí tengo uno al lado gigantesco. Yo siempre tengo a San Miguel Arcángel en todas las casas donde yo vivo. ¿Por qué razón? No lo sé, pero me llama la atención ese arcángel y siempre lo tengo en mi casa. No es que yo sea fanática de algo, ni mucho menos, pero yo siempre tengo a San Miguel Arcángel en mi casa, desde que tengo libertad para decidir. Y entonces me dijo, ¿y esta cosa qué es? ¿Qué asquerosidad es esta? ¿Cómo es posible? Y fue tan fea la manera que me lo dijo que me trajo al día que me botó de la casa a los 17 años, que me dijo que en su casa se hacía lo que él decía. Le dije, ya yo crecí, esta es mi casa y en mi casa se hace lo que yo decida. Santo remedio, mi papá más nunca me volvió a visitar en la vida. Ese mismo día cogió su maleta y se largó. San Miguel Arcángel lo botó de la casa de él. Wow. Y no tenemos buena relación. No tenemos nada de buena relación, ninguna. Porque cada vez que me llama es, el Armagedón está cerca, tú no has buscado a Jehová. La última vez le dije, mira, dime qué tan cerca está para ver si no pago el alquiler, ¿oíste? Porque son $800 que pago aquí. Mucho. Y me colgó el teléfono. Pues mucho, $800 es muchísimo, hasta aquí en España. Ya no pagarlo un mes, ¿no? Sí, aquí sí, aquí. Mira, que te iba a preguntar. Bueno, pero es interesante tu historia, una historia prácticamente de terror, como casi todas las historias que hay en este canal, porque quien ha vivido en la secta de los Testigos de Jehová vive como en un campo de concentración, un centro de tortura. Eso es la religión de los Testigos de Jehová. Pero bueno, básicamente. yo le preguntaba mucho a la gente, que tengo tiempo que no se lo pregunto, ya que tú nunca creíste en los Testigos de Jehová, ahora que ya no eres testigo de Jehová, ¿tú en qué crees? Yo creo en un Dios que está dentro de cada ser humano. Yo creo que Dios está dentro de cada uno de nosotros y no necesitamos buscarlo en ningún templo, ni necesitamos buscarlo en ningún pastor evangélico, ningún anciano testigo de Jehová que nos diga cómo hacer las cosas. Porque tu lógica humana te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si tú eres una persona que tú tienes a Dios dentro de tu corazón, tú no haces las cosas mal en la vida. Y yo creo que de eso se trata exactamente el libre albedrío, de conseguir a Dios dentro de nosotros y no buscarse capataces dentro de un templo que te digan cómo vivir, cómo vestirte, cómo comer y cómo hacer las cosas. No hay necesidad de eso. Yo creo que Dios creó criaturas libres. O sea, totalmente creo en Dios.
creo en un ser superior y creo en un Dios de amor. Yo sí creo en un Dios de amor. Yo no creo en un Dios que va a venir a asesinarnos a todos. Yo no creo en un Dios que no te deja comer ciertas comidas, que no te deja vivir ciertas experiencias, porque yo creo que todo está a disposición de nosotros para que lo utilicemos y para que lo disfrutemos, y no es ninguna religión la que tiene que decirte cómo llevar tu vida. O sea, yo creo que cuando se es libre mentalmente, cuando se es un ser despierto, espiritualmente despierto, te das cuenta que tú solo necesitas hablar con Dios hasta desde el jardín de tu casa. No hay necesidad de buscarlo en ningún templo. Bueno, En amiga, ese es muchas el Dios, gracias. Ese es el Dios que tú crees. en ese es el Dios que yo creo. Claro, no un Dios que te tengan que imponer las religiones ni en normas hechas por hombres, porque prácticamente las Sí, religiones las inventaron el hombre y sus normas también. claro, a su conveniencia, Claro. a su conveniencia. Bueno, amiga, yo estoy feliz por ti porque lograste salir de esa tortura, igual que yo también. Tal vez a ti te fue peor que a mí, sí, lo reconozco. A todo el mundo no le va igual, pero a nadie le va bien ahí dentro de esa secta. Nadie, a nadie le va Mira, bien. logré salir de dos torturas, de la religión y de mi primer matrimonio, Ah, bueno, porque mi primer matrimonio fue fatal. Bueno, lo que empieza mal no va a terminar bien. Lo único bueno que me quedó fue mis dos hijos, que son una belleza de niños y que los tengo acá conmigo. bueno, excelente. Bueno, amiga, muchas gracias por haber compartido tu historia. Estoy muy agradecido contigo. Eres una de las tantas personas que han querido colaborar con el canal, han querido colaborar con su testimonio para advertir a la mayor cantidad posible de personas de no hacerse testigos de Jehová, que es una religión muy peligrosa, una secta. Te agradezco tu colaboración. Gracias a ti y a todos los que han participado en el canal, es que el canal ha salido adelante, es que han aumentado las visualizaciones, estamos llegando a muchas más personas en todo el mundo, muchas personas están despertando, me lo han dicho por correo electrónico, algunas personas se comunican conmigo solo para decirme que gracias al canal ya no creen en los testigos de Jehová, eso a mí me contenta mucho. Lo Sí. que me decepciona es cuando me escriben que no creen en los testigos de Jehová, pero se van a quedar. Eso ya no me gusta mucho, pero bueno, por lo menos ya no creen, es un paso. Es que es una decisión muy difícil de tomar, ¿sabes? Porque siempre te queda la conciencia y de que si viene el Armagedón y me mata porque estoy viviendo como un ser humano libre, Claro, o sea, sí, trabajan con el miedo. claro, Pero pues nada, mira, yo totalmente agradecida de que existan este tipo de ventanitas que le indiquen la luz a una persona y que sobre todo sepan el daño que le pueden hacer a sus hijos, porque crecimos como humanos dañados, ¿sabes? Nos dañaron la juventud, nos dañaron la niñez, tanto que yo no quisiera recordarla, porque yo escucho a veces compañeros que me dicen, ay, yo quisiera volver a mi niñez cuando mi papá me hacía de niño Jesús y me traía mis regalos en Navidad, y resulta que los hijos de los testigos de Jehová, yo creo que esas eran las épocas en las que más sufríamos, ¿sabes? claro. Entonces no te queda como que ningún buen recuerdo de la niñez, solo quieres olvidarla. En mi caso es así. Yo estoy muy agradecida de que existan estas ventanas que no sabía que existían. Me puse a buscar testigo de Jehová en YouTube y me salió, me saliste tú, el muchacho de México. Imagínate, yo dije, ve, existe gente que piensa como yo, pero y lo dice en una pantalla, pero yo no lo sabía. No, bueno, sí, gracias a Dios. Yo incluso desperté viendo canales de YouTube, igual. Lo bueno es eso, que ahora hay mucha información a la mano de las personas gracias a la tecnología, las redes sociales, el Internet. De verdad que Por el eso es Internet y las redes sociales, en cierto modo, son una bendición. una bendición que ahora existan otras alternativas. O Sí, sea, ya la información no es solamente los libros de ellos, ya tú te metes en internet y buscas esa información, inteligencia artificial, llámese como sea, pero ahí tienes todo. Y sabes algo, yo estoy muy agradecida de personas como tú, que se atreven a dar la cara. Yo no me atrevo a darla porque aunque estoy lejos del país,
seguramente me van a tildar de mala hija, de malagradecida, de que cómo expones así de esa manera. eh, y por esa razón no doy mi cara, pero yo estoy sumamente agradecida de personas como tú que se atreven a dar la cara y a decir la verdad, porque crecer en esto no es fácil y apartarse de esto no es fácil. De hecho, hay personas que su familia más nunca les toma en cuenta y más nunca les hablan. Claro. A mí no me importa, mejor, mientras menos me hablen, mejor. Yo estoy feliz acá en Ecuador, de verdad no me importa, o sea, cuando me llama más bien me da dolor de cabeza, porque yo sí aprendí a lidiar con eso, o sea, yo fui una niña que me crié sola, que arreglé mi vida sola, que me supe manejar sola y que me defendí sola, y ya a estas alturas no me importa, o sea, que papá, mamá, de verdad no me importa, para nada. Bueno, muchas gracias, amiga, de verdad. Estoy muy agradecido contigo por tu colaboración y bueno, que sigas siendo feliz con tu familia, con tu nueva familia allá en Ecuador Sí, y gracias a Dios eres libre de esa secta. Gracias a tu testimonio, sé que muchas personas van a despertar y van a ser libres de esa secta y no solo de la secta de los testigos de Jehová, sino de otras religiones que también son igual de coercitivas. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta amena entrevista. Este testimonio muy valioso, como todos los testimonios que hay en el canal, de la señora Selena de Venezuela. Ya sabes, tú que estás viendo el canal, si quieres colaborar con el canal es fácil, dale me gusta, comparte este video con tus amigos en tus redes sociales y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, Selena. hasta luego.